Hola a todos, soy su profe Ascari y el tema que veremos a continuación es ¿qué es la física? Héctor Pérez Montiel dice que la física es la ciencia de la medición por excelencia. Dice que cuando el hombre logra medir un fenómeno se acerca de manera notable a la comprensión del mismo y puede utilizar esos conocimientos para mejorar su calidad de vida, facilitando la realización de pequeñas y grandes obras que de otra manera serían imposibles. Caso concreto, en lugares donde normalmente hay movimientos telúricos, terremotos, la ciencia ha permitido mejorar las estructuras de las obras, casas, construcciones, edificios, para hacer frente a este tipo de fenómenos. De manera que cuando haya un fenómeno como un temblor con una intensidad muy grande, esto permita que no haya tanto resquebrajamientos de las construcciones como la caída total de estas. Pero, ¿cuál sería la definición de física? Podemos encontrar muchas definiciones que satisfagan este concepto. Una de ellas es que es la ciencia que se encarga de estudiar los fenómenos naturales en los cuales no existen cambios en la composición de la materia. Sabemos que los fenómenos que cambian la estructura de la materia son fenómenos químicos. La física estudia los fenómenos donde no hay cambios en la estructura de la materia. Otra definición que podemos tener para el concepto de física es la ciencia que se encarga del estudio de la materia y la energía. Vamos a continuación a ver el siguiente comparativo de lo que es un fenómeno físico y lo que es un fenómeno químico. Ya dijimos que los fenómenos químicos cambian la estructura de la materia y los físicos no los cambian. Entonces aquí tengo 14 fenómenos y los vamos a encasillar en fenómeno químico o fenómeno físico. La número 1 es la leche convertida en cuajo. Cuando le aplicamos una temperatura alta a una cantidad de leche, sobre la superficie de esta se hace una especie como de natilla que cuando se logra este cuajo ya es imposible regresarlo otra vez al estado líquido. Por lo tanto, aquí hay un cambio a la estructura de la materia. Entonces, la leche convertida en cuajo o convertida en natilla, como quieran llamarle, pertenece a un fenómeno químico. En la número 2, la evaporación del agua, sabemos que cuando el agua está en estado líquido, las partículas de agua están muy juntas entre ellas y la evaporación solo viene a separarlas. De manera que cuando sucede este evento, el agua se convierte en vapor, pero la estructura de la materia sigue siendo la misma, o sea, sigue siendo agua, pero en estado diferente. Por lo tanto, la evaporación del agua viene siendo un ejemplo de fenómeno físico. La número 3 es la conducción de calor. Sabemos que el calor es una forma de energía que se transmite de un cuerpo a otro, pero esa energía no cambia la estructura de su materia, por lo que la conducción de calor es un fenómeno físico. Sabemos que hay materiales que pueden retardar la conducción del calor, pero nunca la van a poder detener. Entonces aquí no hay cambios en la estructura de su materia. La número 4 dice mezcla para construcción. Sabemos que cuando mezclo cemento con arena y agua y esta se solidifica, es imposible volver otra vez a separar la arena, el agua y el cemento, por lo que la mezcla para construcción viene siendo un fenómeno químico. Algo similar sucede cuando horneamos pastel. Sabemos que cuando preparamos un pastel hacemos la mezcla de harina, agua y huevos y que cuando el pastel está hecho es imposible revertir ese procedimiento. Por lo tanto, hornear un pastel viene siendo un ejemplo de fenómeno químico. El siguiente es, el número 6, el reflejo de la luz. Reflejo de la luz, pues es un fenómeno óptico donde la luz choca con un cuerpo
y se regresa provocando un reflejo. En este caso chocaría mediante un vidrio, algún espejo, incluso sobre el agua también se puede presentar un reflejo de luz, pero no hay cambios en la estructura de la materia, por lo tanto el reflejo de la luz viene siendo un ejemplo de fenómeno físico. Siguiente, número 7, la fundición de un metal. En la fundición de un metal se presenta un proceso muy similar a lo que es la evaporación del agua. En este caso, estamos convirtiendo un material que está en estado sólido a un estado líquido. Pero, aún cambiando el estado de este material, sigue siendo metal, por lo que la fundición de un metal, al igual que la evaporación del agua, viene siendo un fenómeno físico. Siguiente, lijar madera. Cuando lijamos madera, lo que hacemos es una fricción entre un material con la madera, ¿sí? Una lija y una madera, y lo que hacemos es darle forma a ese trozo. No hay cambios en la composición de la materia, por lo tanto, lijar madera pertenece a un fenómeno físico. La número 9 es la respiración. Sabemos que cuando respiramos oxígeno y nuestros pulmones lo procesan y lo convierten en dióxido de carbono. Entonces ahí hay un cambio a la composición de la materia, por lo que la respiración es un fenómeno químico. La número 10 es la formación de arcoíris. En el caso de la formación de arcoíris no es más que un fenómeno físico porque los rayos de luz chocan con las gotas de agua, se produce una especie como de ilusión óptica. Lo que pasa aquí es que el agua, las gotas de lluvia, filtran los rayos de luz y eso provoca este fenómeno físico. Por lo tanto, la formación del arco iris es un fenómeno físico. La número 11, la digestión de los alimentos. Pues sabemos bien que la digestión de los alimentos pues es un fenómeno químico. ¿Por qué? Porque estamos consumiendo una cantidad de alimentos y cuando esos alimentos llegan a nuestros estómagos, los ácidos estomacales hacen un cambio a la composición de la materia. Por lo tanto, la digestión de los alimentos es un fenómeno químico. La número 12 es la oxidación de un metal. La oxidación de un metal vendría siendo un fenómeno químico porque hay una interacción entre la humedad y un metal y eso hace que se provoque la oxidación de un metal, que en este caso hay una composición, hay un cambio a la composición de la materia. Por lo tanto, la oxidación es un fenómeno químico. Siguiente, la fotosíntesis. La fotosíntesis es un fenómeno que se presenta en las plantas donde la materia inorgánica se vuelve orgánica. Por lo tanto, ahí hay un cambio en la composición de la materia, por lo que la fotosíntesis es un fenómeno químico. Y por último, la transmisión de televisión, toda esa tecnología que permite llegar hasta nuestros hogares mediante una televisión, pues es un fenómeno físico porque son transmisiones de ondas electromagnéticas. Esas no tienen ningún tipo de cambio en su materia, por lo que la transmisión de televisión es un fenómeno físico. La física forma parte de la ciencia. Existen dos tipos de ciencia, las ciencias factuales y las ciencias formales, ¿sí? Las formales son aquellas cuyo objeto de estudio son ideas. Aquí podemos encasillar a lo que son las matemáticas y la lógica. En el caso de las ciencias factuales, son aquellas que se basan en hechos, como por ejemplo la física, la biología, la geografía, la química y la antropología. La física como ciencia factual se clasifica en física clásica y en física moderna. La física clásica es aquella que se divide
o se subdivide en la mecánica, en la termología, en ondas, en óptica y en electromagnetismo. La física moderna se subclasifica en física nuclear y física atómica. Como decía Pérez Montiel, la física es la ciencia de la medición. Bueno, la pregunta es, ¿qué medimos? Medimos magnitudes. Una magnitud es aquello que se puede medir o que puede ser medido. En este caso, la longitud de un cuerpo, la masa, el tiempo, áreas, etcétera, son ejemplos de magnitudes. Y medir significa comparar una magnitud con otra de la misma especie que de manera arbitraria o convencional se toma como base, unidad o patrón de medida. Un ejemplo muy sencillo de algo que no se puede medir serían, por ejemplo, los sentimientos. Sentimos nosotros ciertos tipos de sentimientos como cariño, amor, tristeza. Podemos sentirlas, pero no podemos medirlas. No podemos nosotros decir cuánto queremos a una persona. Sabemos que la queremos, pero no podemos medir cuánto la queremos. Y en este caso, pues medir es comparar. Por ejemplo, podemos comparar la distancia con el tiempo. Supongamos que yo quiero recorrer una distancia de 25 kilómetros, pero necesito hacerlo en 15 minutos. Entonces aquí hay una comparación de la distancia con respecto de la velocidad, ¿sí? Entonces, si yo necesito llegar a una distancia de 25 kilómetros en un determinado tiempo, entonces yo tengo que comparar la distancia con la velocidad que yo le voy a imprimir a mi automóvil para llegar a esa distancia en ese tiempo. Y las unidades de medida, pues son aquellas que se le proporciona a toda magnitud de valor conocido y perfectamente definido, utilizado como referencia para medir. Por ejemplo, la distancia la podemos medir en kilómetros, en pulgadas, en millas, y todas ellas son unidades de medida. Podemos medir el volumen en litros, en centímetros cúbicos, etc. Todas ellas son unidades de medida. Las magnitudes se clasifican en magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas. Las fundamentales son aquellas que se definen por sí mismas y son independientes a las demás. Por ejemplo, la masa, que se puede medir en gramos. También podemos medirlas en kilogramos, la podemos medir en libras, pero siempre utilizamos solamente una unidad. O la medimos en gramos o la medimos en libras, pero siempre utilizamos solamente una unidad. De la misma manera el tiempo, podemos medirla en segundos o podemos medirlas en horas o incluso en días. Pero siempre que medimos el tiempo, utilizamos solamente una unidad. Caso contrario, con las magnitudes derivadas, que son aquellas que se definen por dos o más magnitudes fundamentales y que dependen una de otra. Por ejemplo, la velocidad, que es la relación que existe entre la longitud o la distancia y el tiempo. La fuerza, que es una dependencia entre las magnitudes fundamentales de distancia, de masa y de tiempo. Y aquí se presenta un caso, como lo es la superficie, que se mide en metros cuadrados. Ustedes dirán, bueno, se utiliza solamente una sola magnitud, que en este caso sería la magnitud de longitud en metros. Pero el detalle es que la superficie se mide con una sola unidad, pero se mide en dos dimensiones. De ahí que no puede ser considerada como una magnitud fundamental. Y la ponemos o la clasificamos como una derivada. Existen diferentes sistemas de medición de unidades. Los más comunes son el sistema internacional y el sistema inglés. El sistema internacional es el sistema que se utiliza en la mayoría de los países, teniendo como principales medidas lo que son la longitud, que se mide en metros, y la masa, que se mide en gramos. Caso contrario, el sistema inglés, que se utiliza en países que están renuentes
a alinearse con los demás países al sistema internacional y utilizan el sistema inglés. En este caso, las magnitudes principales pues son la de longitud, que en el sistema inglés la miden en pies o en pulgadas, y la masa, que normalmente la miden en libras. La utilización de prefijos es un método que utilizamos para simplificar la lectura de un número. Sabemos que existen cantidades muy grandes o cantidades muy pequeñas, que muchas veces es más simple la utilización de prefijos para leerlas. Por ejemplo, cuando vamos al súper y pedimos cierta cantidad de algún alimento, normalmente la pedimos en kilogramos, ¿sí? Esto con el fin de simplificar, y en vez de decir quiero 1000 gramos de carne, utilizamos la frase quiero 1 kilogramo de carne. O sea, lo que estamos haciendo aquí es que el término kilo y el término gramo, ¿sí? En este caso utilizamos el prefijo kilo y la unidad gramos para, en vez de decir quiero 1000 gramos de carne, simplificar diciendo queremos 1 kilogramo de carne. En el caso de los sistemas de computación, sabemos que hay una memoria RAM y un disco duro, y en vez de decir, por ejemplo, que la memoria RAM tiene 8000 millones de bytes, simplificamos diciendo que la memoria tiene 8 gigabytes de RAM. De la misma manera, con el disco duro, simplificamos diciendo que mi computadora tiene 1 terabyte de capacidad, en vez de decir que tiene 1 billón de bytes de capacidad. Vamos a leer las siguientes cantidades que tienen prefijos sin prefijos. Por ejemplo, aquí tengo 3 kilogramos. Sabemos que el prefijo kilo equivale a 10 a la 3. O sea, 10 a la 3 sería 1000. Y aquí estaríamos multiplicando 3 por 1000. Y en este caso la unidad de medida es gramos. 3 por 1000 equivale a 3000. De manera que 3 kilogramos equivale a 3000 gramos. El siguiente ejemplo es 1 terabyte. Sabemos que el término tera equivale a 10 a la potencia 12, o sea, 1 billón, o sea, un número que tiene un 1 y tiene 12 ceros. Y aquí pues multiplicaríamos el 1 por el 1 billón y pues me daría 1 billón de bytes. Entonces, preferible decir 1 terabyte a decir 1 billón de bytes. El siguiente ejemplo sería la cantidad de 8 milímetros. El término mili, ¿sí? Que equivale a 10 a la menos 3. ¿Cómo puedo yo representar esta cantidad 10 a la menos 3? Pues supongamos que yo tengo un metro, ¿sí? Ya sea una regla que mide 1 metro, y si yo la divido en 100 partes, cada una de ellas representaría 1 centímetro. Pero si ese mismo metro yo lo divido en 1000 partes, esa pequeñísima parte representa 1 milímetro. En este caso aquí multiplicaríamos 8 por 0.001 y el resultado me daría 0.008 metros. Entonces es más simple decir 8 milímetros que decir 0.008 metros. Imagínense el mismo metro que utilizamos en el ejemplo anterior, que dijimos que si yo lo divido en 1000 partes, esa pequeñísima parte representaría 1 milímetro. Pero imagínense que ese pequeño milímetro yo lo divido en otras 1000 partes. Estaríamos encontrando una pequeñísima porción que no sería vista más que con microscopios. Serían ya cuerpos que se pueden ver con microscopios. Entonces aquí multiplicaríamos, como la micra equivale a 10 a la menos 6, estaríamos multiplicando 10 por 0.000001. Otra vez, 10 por 0.000001. Y el resultado me daría 0.00001
1, 0. ¿Sí? En este caso sería 0.00010 metros. Bueno, chicos, cualquier comentario en esta publicación o a mis redes sociales. Échenle ganas.